Hola mis queridos hermanos y amigos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a estar en el capítulo 42 del libro de Jeremías. Vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 42 del libro de Jeremías. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que nos das la oportunidad nuevamente de leer tu palabra para poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Gracias te damos por la enseñanza, gracias te damos por el Espíritu Santo que siempre nos guía, que siempre habla a nuestras vidas, para que hagamos cambios y seamos las personas que tú quieres que seamos para ti, para tu honra y para tu gloria. Obra en este momento, úsame como una buena herramienta en tus manos, para tu gloria y para tu honra. Y que cada uno de los que escuchan y ven este programa sean bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir al capítulo 42 del libro de Jeremías. Vamos a leer hasta el versículo 6 para principiar. Dice la palabra de Dios. 42 de Jeremías. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ves con tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde hemos y vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Muy bien. Para iniciar, quiero decirles que el tema del estudio de hoy es: el remanente consulta a Dios. El remanente consulta a Dios. La semana pasada vimos el estudio anterior, y en el estudio anterior vimos cuando el rey Nabucodonosor llegó, sitió Jerusalén y se llevó a todo el pueblo cautivo a Babilonia. Que el rey Sedequías huyó con su familia y con los oficiales y no pusieron resistencia. El rey Nabucodonosor los alcanzó cuando ellos trataron de huir y degolló a su familia, mató a todos los oficiales, y al rey le sacó los ojos y los llevó cautivos a Babilonia. Y en el pueblo dejó solo a los pobres, dejó encargados de las viñas, de los olivos y de todos los cultivos, de los rebaños, y él se fue para Babilonia, el rey Nabucodonosor. Pero de la gente que dejó ahí, es interesante que el profeta Jeremías se quedó. De los que se quedaron, ese remanente. La palabra remanente quiere decir los pocos, esa poca gente que se quedó. El rey los dejó trabajo, les dejó impuestos, y ellos se rebelaron contra el rey Nabucodonosor. Y luego tenían miedo del rey Nabucodonosor, que él iba a llegar y los iba a castigar, los iba a matar o se los iba a llevar cautivos a Babilonia. Así que ellos, con ese temor, fueron a buscar la palabra de Dios al profeta Jeremías, diciendo que iban a obedecer a lo que Dios dijera y que iban a hacer lo que Dios decía, y vamos a ver qué es lo que sucede.
Muy bien. Entonces en el capítulo 42 dice que vinieron todos ellos, todos los oficiales y la gente de guerra del que había quedado, con Johanán, hijo de Carea, con Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, dice la palabra de Dios, el versículo 1, desde el menor hasta el mayor, todos llegaron, dice la palabra de Dios. El versículo 2 dice, y fueron con el profeta Jeremías, y le dijeron, acepta nuestro ruego delante de ti. O sea, ellos llegaron para hacerle una petición a Jeremías. Pero recuérdense, no olvidemos que el pueblo que fue llevado cautivo ya iba lejos, ya estaba en Babilonia, esclavos allá. Fueron porque fueron rebeldes, fueron llevados porque fueron rebeldes, fueron llevados porque no obedecieron lo que Dios le decía al pueblo a través del profeta Jeremías. En vez de obedecer al pueblo, en vez de obedecer a Dios, en vez de obedecer a Jeremías, lo tomaron como enemigo, lo pusieron en la cárcel, lo pusieron en un pozo de lodo y le dieron solo pan y agua y lo querían matar. Así que fueron llevados. Ahora vamos a ver si el remanente que quedó ahora entendió la lección. Muchas veces para ser sabio uno es mejor aprender de experiencias ajenas, de lo que le sucede a los demás. Así que vamos a ver si aprendieron. Ellos llegaron y le dijeron que rogara, le rogaron al profeta Jeremías. Dice, le dijeron en el versículo 2, ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, y todo lo que, por todo este resto del pueblo, pues dice, no somos muchos, hemos quedado unos pocos, como nos ves con tus ojos. Era muy poco comparado con todo el pueblo, pues todo el pueblo ya estaba en Babilonia. Versículo 3 dice, para que Jehová tu Dios, dice, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Es decir, ora al Señor, pídele por nosotros y lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Ellos tenían el deseo, el temor de huir a Egipto, porque tenían ese deseo de irse para Egipto porque tenían miedo de Nabucodonosor. Pero decidieron consultar a Dios, a ver qué es lo que Dios iba a decir. Muy bien, el versículo 3 le dijeron a ellos que ellos se comprometieron, dice, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Es decir, que tomaron a Dios como guía, supuestamente. Versículo 4. El profeta Jeremías les dijo, he oído, o sea, él escuchó la petición de ellos, dice, he aquí que voy a orar a Jehová. Muy bien, si ustedes quieren que yo ore a Jehová, ese es mi trabajo, ese es mi oficio, soy profeta, voy a interceder, voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho. Y les dice Jeremías, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, dice, y no reservaré palabra. Es decir, les voy a decir a ustedes palabra por palabra de lo que Dios me diga. Versículo 5, ellos aceptaron que iban a ser leales a Dios, que iban a obedecer a Dios. Ellos se comprometieron. Miren lo que sucede. En el 5 dice, ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Dice, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Imagínense, ellos dijeron, vamos a ser leales a Dios, vamos a ser testigos de la verdad, de lo que Dios diga, eso vamos a hacer, de lo que Dios nos diga para nosotros. Muy bien. En el versículo 6 confirman y dice, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Es interesante que la gente sabe que Dios es la verdad, que Dios tiene la verdad.
El Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. La gente sabe la verdad, pero más sin embargo no obedece a la verdad, no escucha la verdad. Tienen miedo de acercarse a la verdad. Ellos sabían que Dios es la verdad, que lo que Dios dijera iba a ser, era lo que era lo correcto a hacer, sea bueno o sea malo, y se comprometieron a obedecer. Muy bien, ahora vamos a ir hasta el versículo 7, donde Dios habla, el profeta habla con Dios, y Dios contesta al pueblo. Y a ver qué es lo que dice Dios, qué consejo les da Dios. En el versículo 7 dice que aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Muy bien. Dios tardó 10 días en contestar. Dios conoce los corazones. En este mismo libro de Jeremías dice que Dios conoce los corazones. Él sabe, conoce las intenciones del corazón, dice su palabra. Así que el Señor sabía que este pueblo era lo que estaban prometiendo, era falso. Sabía lo que había en el corazón, las intenciones que ellos tenían. Y así que Dios duró 10 días en contestar. Miren lo que dice: aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Versículo 8. Y entonces Jeremías llamó a Johanán, que era el encargado, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Él los llamó para decirles el mensaje. Versículo 9. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para preservar vuestros ruegos en su presencia. Ok, esa es la respuesta. Aquí está el mensaje de Dios. Esto es lo que dice Dios. Versículo 10, es importante. Es lo que Dios les dice: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Y esa es la palabra de Dios. En otras palabras, Dios les dice: quédense en esta tierra, no huyan, porque ellos tenían el deseo de ir a Egipto. Y Dios los había sacado de la cautividad de Egipto. Es como que el creyente busque auxilio para sus necesidades en el mundo, en el diablo, cuando tenemos la guía de Dios, cuando conocemos al Señor, cuando hemos oído su palabra, cuando conocemos su palabra. En vez de buscar a Dios, buscan al mundo. Dios les dice: quédense quietos, no huyan. Dice: os edificaré. En otras palabras, voy a volver a reconstruir Jerusalén. No os destruiré. Ustedes van a estar bien, les dice el Señor. Os plantaré. Nadie los va a sacar de aquí, dice el Señor. Y luego el Señor les añade su misericordia, que dice: estoy arrepentido del mal que os he hecho. Por supuesto que eso no quita el castigo que Dios ya les había dado. Dios no iba a volver atrás. O sea, Dios en su misericordia se sentía triste por lo que había sucedido con el pueblo. Pero Dios, aunque como un padre que se pone triste con un hijo desobediente, porque el hijo no quiere obedecer, Dios estaba triste, pero al mismo tiempo no iba a ser alcahuete, los tenía que disciplinar. Pero Dios les dice: no se vayan. Versículo 11 es importante porque les dice: no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. Dios conoce nuestros temores. Sí, Dios conoce nuestras preocupaciones. Dios conoce nuestros temores. Y el Señor les dice: no teman la presencia del rey de Babilonia. Ellos habían hecho cosas malas, habían desobedecido al rey de Babilonia. Y entonces el rey
Dios le dice, no le tengan miedo al rey de Babilonia, porque ellos pensaban, el rey de Babilonia va a venir y nos va a castigar, pero Dios les dice, no tengan miedo, yo los voy a defender. Les dice, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová. Esto es importante en el versículo 11, porque el Señor le dice, porque con vosotros estoy para salvaros y libraos de su mano. En otras palabras, el Señor les dice, porque aquí estoy yo para salvarlos y para librarlos de la mano del rey. De hecho, el rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había llegado y había llevado al pueblo cautivo porque Dios lo envió. Y así como Dios lo envió, Dios también podía detenerlo para que ya no castigara al pequeño remanente, a los pocos que habían quedado, los cuales consultaron a Dios, y Dios les está dando su respuesta a través del profeta Jeremías. Y Dios les dice, yo los voy a librar, yo los voy a proteger, yo los voy a salvar, pero quédense aquí, los voy a plantar, los voy a edificar, no huyan. Esa era la palabra de Dios. Versículo 12 dice, y tendré de vosotros misericordia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. No esperemos la misericordia de Dios cuando no somos obedientes. Dios muchas veces en su amor y en su grande misericordia nos ayuda a nosotros. Pero muchas veces la gente no obedece a Dios lo que Dios le dice, lo que escucha, lo que lee en su palabra. Dios dice, tendré misericordia de vosotros. Dice, y Él tendrá misericordia de vosotros y hará regresar, y os hará regresar a vuestra tierra. Dios les está diciendo que el pueblo que fue llevado va a regresar. El pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia va a regresar. Dios les dice, ustedes todo lo que tienen que hacer es confiar en mí. Entréguense a mi voluntad. Obedezcan mi palabra. Yo me voy a encargar. Ustedes encárguense de obedecerme. Y yo me voy a encargar de librarlos. Yo me voy a encargar de salvarlos, de protegerlos del rey de Babilonia. Y luego viene la advertencia en el versículo 13. Y Dios les dice, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, y no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. So, Dios les dice, pero si ustedes, deciden no quedarse aquí en Jerusalén, en Judá, y no obedecer a la voz de Dios. Versículo 14, si ustedes deciden decir, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ellos buscaban la comida en Egipto. Es verdad que Jerusalén se había quedado bastante afectado por la destrucción que hizo Nabucodonosor. Es verdad que ellos habían escuchado la trompeta de guerra cuando entró el ejército de Nabucodonosor. Y es verdad también que ellos habían padecido hambre por 18 meses. Cuando Nabucodonosor había sitiado Jerusalén. Pero ellos dicen que tenían todos estos temores. Ellos en cierta forma estaban desesperados. Lo que querían era irse de Jerusalén. Pero Dios les dice, no se vayan. Y eso es lo que pasa en una situación cuando nosotros pasamos por problemas. Queremos huir. Queremos buscar auxilio en otro lugar, menos en Dios. Muchas personas cuando tienen problemas, muchos me han dicho a mí, ya lo último que me queda es pedirle a Dios. Y eso no está bien. Nosotros no tenemos que decir, lo último que me queda es pedirle a Dios. No, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios, y lo primero que tenemos que hacer es obedecerle a Dios. Esperar en Él, confiar en Él, escucharlo a Él, obedecer a Él. Y Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas.
Cuando nosotros somos obedientes y confiamos en Dios, Dios va a hacer algo. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Él quería de este pueblo. Eso es lo que Él quería de su pueblo. Pero el pueblo decidió huir a Egipto. Confiar en Faraón. Que Faraón en la Biblia representa al diablo. Es el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. Ellos decidieron huir a Egipto, decidieron morar en Egipto y Dios les dice no, porque todos los males que ustedes temen, si huyen, allá les van a venir. Es interesante que muchas veces nuestros temores son los que nos persiguen. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Y lo que tememos es lo que nos sucede cuando no confiamos en Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 15, ahora por eso oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Escuchen la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, entraréis para morar allá. Dice el Señor, si ustedes se van a Egipto, versículo 16, sucederá que la espada que teméis. Miren lo que dice Dios. El temor que ustedes tienen es que los mate Nabucodonosor a espada. Dice, sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto. Y el hambre que teméis, de la que tenéis temor, allá en Egipto, os perseguirá y allá moriréis, dice el Señor. Entonces Dios dice, si ustedes están huyendo de la espada, allá van a morir por espada. Si ustedes están huyendo por hambre, allá van a morir de hambre. La palabra del Señor era, la respuesta del Señor es, quédense aquí, no huyan. No huyan. Dios nos llama a esperar. Nos llama a los creyentes a confiar en Él, a abandonarnos en sus brazos fuertes, en sus brazos poderosos, en sus brazos de amor. No huir como desesperados. El pueblo de Israel estaba desesperado y en su desesperación decidió no obedecer a Dios. Por eso el Señor les sigue diciendo que allá van a morir si huyen. 17. Dice, todos los hombres, dice, que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada. Es interesante que el versículo 17 dice, todos los hombres que volvieren sus rostros. Es decir, como que Dios está diciendo, todos los que me den la espalda. Prefirieron buscar el rostro de Faraón que buscar el rostro de Dios. Dios dice, todos los que buscaren, todos los que volvieren su rostro para entrar en Egipto, es como todo el que me dé la espalda. Dice, allá van a morir a espada. Dice el 17, van a morir de hambre y van a morir de pestilencia. Es decir, les van a venir plagas, les van a venir enfermedades. Yo los voy a proteger aquí. Ya Dios había obrado que a través del general de Nabucodonosor ordenó que los pobres se quedaran en Jerusalén, que se quedaran con las casas de los ricos, que se quedaran con los viñedos de los ricos, que se quedaran con la agricultura, con los olivos, con los higos, que se quedaran con los rebaños, pero ellos decidieron huir. Dice el Señor, allá les vendrá hambre y allá les vendrá pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo. Dios dice, todos se van a morir. Ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. Dice Dios, así como si se quedan, yo me voy a encargar de cuidarlos, de edificarlos, de plantarlos, de salvarlos, de protegerlos aquí. Dice Dios, si se quedan, yo me voy a encargar. Pero si se van, yo me voy a encargar de que mueran todos allá por desobedientes. Versículo 18. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén,
así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis a Egipto. En la forma en que traje a Nabucodonosor desde Babilonia a Jerusalén, está diciendo Dios, así lo voy a llevar a Egipto y los voy a destruir allá. Así como destruí a Jerusalén, así los voy a destruir a ustedes, dice, cuando entren a Egipto. Y serán objeto de execración, dice, y de espanto, y de maldición, y de afrenta. Y no veréis más este lugar. Dios les está diciendo, nunca más van a regresar. Tendrán más bendición los que fueron llevados a Babilonia. Porque ellos, había una profecía que en 70 años iban a regresar. Pero si ustedes, el remanente, huyen a Egipto, no van a regresar. Nunca más verán Jerusalén. Nunca más verán las murallas de Jerusalén. Nunca más entrarán en la santa ciudad, dice el Señor. Versículo 19 dice, Jehová habló sobre vosotros, dice, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Dios le está diciendo, no vayan, quédense, no huyan, yo los voy a proteger, se los vuelvo a advertir, no vayan. Versículo 20 al 22 vamos a encontrar que el pueblo había decidido desobedecer a Dios. Que es más, habían consultado, pero en una forma no verdadera, con mucha rebeldía e hipocresía. Miren lo que dice el versículo 20. Con signos de interrogación o pregunta, dice, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? En otras palabras, en otra versión dice, ¿por qué hicisteis engañar? ¿Por qué quieren engañar a sus almas? Pues vosotros me enviasteis, dice el profeta Jeremías, a Jehová, vuestro Dios. Ustedes me mandaron a orarle a Dios, a consultarle a Dios, diciéndome, ora por nosotros a Jehová vuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios nos dijere, y lo haremos. Ustedes me enviaron, no era la intención mía, no fue la idea mía, ustedes vinieron a mí, me dijeron, ve, háblale a Dios, porque lo que Él diga, eso vamos a hacer. Y en el versículo 21 dice, y yo os lo he declarado hoy, dice Jeremías. Ya les dije lo que dice Jehová. Y luego dice, y no habéis obedecido a la voz de Jehová. Porque inmediatamente Jeremías vio el rostro de ellos. Y cuando la respuesta de Dios era, quédense, ellos no quisieron. Inmediatamente se notó en su corazón, en su rostro, y Dios lo sabía. Dice, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios. Y en el 22 termina y dice, ahora pues sabed de cierto, y esa es la sentencia que Dios le da, que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar ahí. El Señor les está diciendo a través del profeta Jeremías, ustedes van a morir a espada, van a morir de hambre y van a morir de pestilencia, es decir, de enfermedades, de pestes, de plagas allá en Egipto, porque decidieron desobedecer a Dios. Voy a leerles rapidito unos dos versículos del 43 que dice, aconteció que cuando Jeremías terminó de hablar al pueblo todas las palabras que Jehová había dicho a ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos. Versículo 2 dice, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Hanaán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar ahí. Así que ellos le dijeron, eres un mentiroso, le dijeron al profeta, no te creemos. Y decidieron desobedecer a Dios. Así que, qué triste es para aquellos que cuando escuchan la verdad, deciden rechazar la verdad. El Señor Jesús
En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Esa es la verdad. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. No hay otro camino. Habrán otros caminos. La palabra de Dios en Proverbios dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así que el único camino para llegar al cielo, el único camino para llegar a Dios es a través de Jesús. Él es la verdad y a Él tenemos que obedecer, seguir sus principios, recibirlo como Salvador personal. Esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo que esa es la voluntad de Dios, que nosotros conozcamos a Dios a través de Cristo Jesús y a Jesucristo a quien Él ha enviado. La voluntad de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él, que nosotros le obedezcamos a Él y que nosotros recibamos al Salvador que Él nos envió, que es Cristo Jesús. No huyas al mundo, no huyas a la filosofía, a los médicos, a la hechicería, a la lectura de las manos, no huyas a la brujería. El único que te puede dar la verdadera salvación, el único que te puede ayudar en tus problemas es Cristo Jesús. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 11:28 Jesús dijo esto. Así que esta es la enseñanza. Que Dios les bendiga.